Hola, hola, mis queridísimos apasionados de las telenovelas turcas. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su canal favorito, donde exploramos a fondo las historias más emocionantes, los romances más intensos y los dramas más explosivos que llegan directamente desde Turquía para conquistarnos el corazón. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un volcán de pasión y un drama que los dejará sin aliento. ¿Están listos para explorar la magia que irradian dos de los nombres más importantes de la industria turca? Hablamos por supuesto de los inigualables Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos titanes de la actuación, dos imanes de la pantalla, dos personalidades que juntas son capaces de incendiar cualquier proyecto. Vamos a analizar su química, sus interpretaciones más memorables y por supuesto, a especular sobre qué es lo que hace que su unión sea tan especial y adictiva para millones de fans en todo el mundo. Exploraremos esas series donde brillaron con luz propia, desentrañaremos los secretos de su éxito y quizás, hasta nos permitiremos soñar con futuras colaboraciones. Pero no nos limitaremos a la superficie, profundizaremos en las motivaciones de sus personajes, en los desafíos que enfrentaron como actores y en el impacto cultural que generaron sus interpretaciones. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, así es. No se pierdan ni un solo detalle de todas las novedades, los análisis y las curiosidades que tenemos preparadas para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que evocan elegancia, talento y sobre todo, una innegable conexión en pantalla. Ambos han construido carreras sólidas y exitosas por separado, cosechando premios y el cariño del público con cada uno de sus proyectos. Pero cuando sus caminos se cruzan, la magia se multiplica. No se trata solo de rostros bonitos, sino de la capacidad de transmitir la complejidad de la condición humana con una honestidad que te atrapa. Comencemos hablando de sus individualidades. Engin, con su mirada profunda, casi hipnótica, y su capacidad para transmitir emociones con una sutileza asombrosa, ha conquistado al público con personajes complejos y atormentados. No es el típico galán, es un actor que se atreve a mostrar la vulnerabilidad, la imperfección y la lucha interna de sus personajes. Desde su papel protagónico en Fatma Gül'ün Suçu, donde interpretó a Kerim, un hombre atormentado por un pasado que no le pertenece, hasta su reciente interpretación en Sefirin KZ, donde dio vida a Sankar, un hombre marcado por el honor y el desamor. Engin ha demostrado una versatilidad impresionante y una habilidad única para meterse en la piel de sus personajes. Su trabajo es meticuloso, su entrega total y su carisma innegable. Analicemos un poco más a fondo su interpretación de Kerim. En Fatma Gül'ün Suçu, Engin no solo interpretó a un personaje atormentado, sino que se convirtió en la voz de la redención. Logró transmitir la culpa, el arrepentimiento y el deseo de expiación de Kerim de una manera tan conmovedora que el público conectó profundamente con su sufrimiento. Su actuación fue clave para que la serie generara conciencia sobre la violencia sexual y el impacto que tiene en las víctimas. Y en Sefirin KZ, su interpretación de Sankar fue un torbellino de emociones, desde el amor apasionado hasta el resentimiento más profundo. Engin logró mostrar la complejidad de un hombre atrapado entre las tradiciones y sus propios sentimientos, un hombre que lucha por reconciliar su honor con su corazón. Por otro lado, Tuba es una belleza cautivadora con un talento innato. Su presencia en pantalla es hipnótica, su capacidad para transmitir emociones con la mirada es impresionante y su versatilidad es innegable. Su elegancia natural y su porte la convierten en una presencia imponente, pero es su habilidad actoral lo que realmente la distingue. Desde sus primeros roles en series como Yağmurlar Altında, hasta sus aclamadas interpretaciones en Así y 20 Dakika, Tuba ha demostrado ser una actriz completa y capaz de asumir cualquier desafío. Su elegancia, su profesionalismo y su compromiso con cada uno de sus personajes la han convertido en una de las actrices más respetadas y queridas de Turquía. Detengámonos en su papel en Así. Aquí Tuba interpretó a una mujer fuerte e independiente, arraigada a su tierra y dispuesta a luchar por lo que cree. Su actuación fue un ejemplo de empoderamiento femenino y resonó con el público que admiraba su valentía y determinación. Y en 20 Dakika, Tuba demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos.
Su interpretación de una madre desesperada por salvar a su familia fue desgarradora y la consolidó como una de las actrices más versátiles de Turquía. Pero, ¿qué sucede cuando estos dos talentos se unen? La respuesta es simple: una explosión de emociones, una química innegable y un drama que te atrapa desde el primer momento. No es solo la suma de dos talentos, sino la creación de una sinergia que amplifica el impacto emocional de la historia. La primera vez que Engin y Tuba compartieron pantalla fue en la aclamada serie Kara para Aşk. En esta historia, Engin interpretó a Ömer, un detective de policía que busca vengar la muerte de su prometida, mientras que Tuba dio vida a Elif, una diseñadora de joyas que descubre que su padre está involucrado en oscuros negocios. Dos vidas que chocan por el destino y que se entrelazan en una red de mentiras, secretos y peligros. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de este éxito se debió a la química innegable entre Engin y Tuba. Sus personajes, Ömer y Elif, eran polos opuestos, pero se complementaban a la perfección. Ömer, un hombre de ley, serio y comprometido con la justicia, y Elif, una mujer sofisticada y elegante, que de repente se ve envuelta en un mundo que no conoce. Su relación estaba llena de altibajos, de momentos de tensión y de pasión desbordante. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se decían las cosas. Todo transmitía una intensidad que era imposible de ignorar. No era solo actuación, era una conexión que se sentía real, auténtica. Kara para Aşk no solo fue una historia de amor, sino también una historia de superación, de lucha contra la injusticia y de búsqueda de la verdad. Y Engin y Tuba lograron transmitir todas estas emociones con una maestría impresionante. Su trabajo en esta serie fue tan convincente que muchos fans comenzaron a especular sobre si existía algo más que una simple amistad entre ellos. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, alimentados por su evidente química y por la forma en que se apoyaban mutuamente durante las grabaciones. Aunque nunca fueron confirmados por ninguno de los dos, la especulación solo añadió más combustible a la pasión de los fans. Lo que sí es innegable es que la conexión que lograron establecer en Kara para Aşk trascendió la pantalla y se convirtió en una de las claves del éxito de la serie. La gente se enamoró de Ömer y Elif, de su historia de amor improbable, de su lucha por superar los obstáculos y de su pasión incondicional. Se identificaron con sus miedos, sus sueños y sus deseos. Se convirtieron en algo más que personajes de ficción, se convirtieron en símbolos de esperanza y de la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Pero, ¿qué es lo que hace que la química entre Engin y Tuba sea tan especial? ¿Es solo una cuestión de talento actoral? ¿O hay algo más? Algunos creen que se trata de una conexión espiritual, de una sincronía que va más allá de lo profesional. Una especie de entendimiento tácito que les permite conectar a un nivel más profundo. Otros piensan que es simplemente el resultado de una buena dirección y un buen guión. Un ambiente de trabajo favorable que les permite explorar y desarrollar sus personajes al máximo. Lo cierto es que independientemente de la explicación, la magia entre Engin y Tuba es innegable. Su trabajo juntos es un ejemplo de cómo dos actores talentosos pueden crear algo verdaderamente especial cuando se complementan a la perfección. Su química es palpable, su entrega total y su pasión contagiosa. No es solo cuestión de actuar, es cuestión de sentir, de conectar y de transmitir emociones de una manera que resuena con el público. Después del éxito de Kara para Aşk, muchos fans esperaban con ansias una nueva colaboración entre Engin y Tuba. Y sus deseos se hicieron realidad en 2017, cuando ambos protagonizaron la película Istanbul KRMZS. Aunque la película no tuvo el mismo impacto que la serie, sí permitió a Engin y Tuba explorar una faceta diferente de su talento. Un proyecto más introspectivo y artístico que les permitió mostrar su versatilidad como actores. En Istanbul KRMZS Engin interpretó a Yusuf, un escritor que regresa a Estambul después de muchos años en el extranjero, mientras que Tuba dio vida a Ayşe, una fotógrafa que lo ayuda a reconectar con sus raíces. La película es una reflexión sobre la identidad, la memoria y el amor, y cuenta con unas actuaciones impecables por parte de Engin y Tuba. No se trata de una historia de amor convencional, sino de una exploración de las relaciones humanas y de la búsqueda de uno mismo. Si bien su química en Istanbul KRMZS no era tan explosiva como en Kara para Aşk, sí era igual de intensa y conmovedora. Sus personajes Yusuf y Ayşe compartían una conexión profunda y una sensibilidad especial.
La forma en que se miraban, la forma en que se escuchaban, la forma en que se entendían. Todo transmitía una intimidad que era imposible de ignorar. Una conexión que se basa en la comprensión mutua y en la empatía. Istanbul KRMZS es una película más introspectiva y reflexiva que Kara para Aşk, pero igual de valiosa para los fans de Engin y Tuba. La película les permite apreciar la versatilidad de ambos actores y su capacidad para adaptarse a diferentes tipos de personajes y de historias. Demuestra que su talento no se limita a los dramas románticos, sino que pueden brillar en proyectos más complejos y artísticos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿volveremos a ver a Engin y Tuba juntos en el futuro? La respuesta es: esperemos que sí. Ambos actores han expresado en varias ocasiones su admiración mutua y su deseo de volver a colaborar. Han hablado de la gran conexión que tienen como actores y de lo mucho que disfrutan trabajando juntos. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún proyecto confirmado que los tenga como protagonistas. Mientras tanto, los fans podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y soñando con una nueva oportunidad de verlos juntos en pantalla. Ya sea en una serie, en una película o en cualquier otro tipo de proyecto, lo importante es que Engin y Tuba sigan compartiendo su talento y su pasión con el mundo. Que sigan inspirando y emocionando al público con sus interpretaciones. Su química es un regalo, su trabajo una inspiración y su presencia en pantalla una verdadera joya. Esperamos con ansias ver qué nos depara el futuro para estos dos grandes talentos de la actuación turca. Y por supuesto seguimos cruzando los dedos para que sus caminos se vuelvan a cruzar pronto. Porque cuando Engin y Tuba están juntos, la magia sucede. Y bien, llegamos al final de este recorrido por la magia que irradian Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado su talento individual, su química innegable y sus colaboraciones más memorables. Hemos analizado lo que hace que su unión sea tan especial y adictiva para millones de fans en todo el mundo. Hemos profundizado en sus interpretaciones y en el impacto que han tenido en la cultura popular. Recordemos que juntos Engin y Tuba son una fuerza imparable. Su talento, su pasión y su entrega los convierten en una de las parejas más queridas y admiradas de la industria turca. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, podemos estar seguros de que seguirán sorprendiéndonos y emocionándonos con cada uno de sus proyectos. Que seguirán dejando huella en el corazón de los fans de todo el mundo. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y, en especial, por estos dos grandes actores. Gracias por su tiempo, su atención y su apoyo. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su serie o película favorita de Engin y Tuba? ¿Qué es lo que más les gusta de su química? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de la magia de Engin y Tuba, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas siempre está presente.